Bendecidos con toda bendición, soy el pastor Leo. Y la pastora Yayer Galleras. Y este es el programa La Gracia no se mezcla. Y le damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por la oportunidad que nos da hoy, día miércoles 9 de agosto del año 2023. Es un privilegio para nosotros poder llegar en vivo a través de las redes a donde llegamos con esta palabra de gracia. ¿Por qué le pusimos La Gracia no se mezcla el nombre de este programa, el título? Porque hay una diferencia entre el nuevo pacto, que es la gracia, que era lo que Dios ya tenía para la humanidad de antes de la fundación del mundo, y el pacto de la ley, que fue diseñado fue dado al pueblo de Israel y fue diseñado para mostrar el pecado. La ley siempre, el propósito fue llevar al ser humano a un lugar donde el ser humano dice, bueno, realmente por medio de la ley no puedo ser salvo, por medio de la ley no puedo estar bien con Dios y necesito un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Cuando uno entiende e interpreta este nuevo pacto de la gracia, interpreta que no es por medio de la ley, que no es por medio de guardar mandamientos, que no es por medio de un comportamiento, que no es por medio de una conducta, sino que tiene que ver con fe, tiene que ver con creer. Entonces ahí te ubicas en el lugar correcto delante de Dios para de esa manera poder vivir, como dice Romanos 5:17, reinando en vida. Por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Adán transgredió y el pecado pasó a toda la humanidad. Con el pecado entró lo que es las enfermedades, el dolor, angustia, guerras, violaciones, todo tipo de transgresiones. Porque eso es lo que trae el pecado, muerte. Por medio de Adán recibimos el pecado y recibimos la muerte, recibió la humanidad. Pero dice que mucho más reinará en vida, mucho más reinarán en vida por uno solo, por Jesucristo, los que reciben esta abundancia de gracia que es la cruz, que es el sacrificio de Cristo y el regalo, el don de la justicia, que es un acto judicial que fue hecho en un solo día, en un momento. Cristo cargó con todos los pecados de la humanidad y entonces hizo justicia a favor de nosotros. Si usted hoy está conectado y está escuchando, usted ha sido justificado por medio de ese sacrificio y por lo tanto entró a esta gracia maravillosa. Y ahora el asunto es no mezclarla, por eso es la gracia no se mezcla, porque cada vez que un predicador, un pastor, un maestro, un evangelista, alguien que trae parte de la gracia, parte del nuevo pacto, pero le quiere añadir lo que es el antiguo pacto de la ley, los mandamientos, guardar mandamientos, estar bien por medio del esfuerzo, por medio de pagar un precio. Justamente alguien recién me decía que en su iglesia hoy se separaron para ayunar, ¿no? Y no acá en otro país. Y uno dice, todavía hay iglesias que separan días de ayuno y le dan duro trato al cuerpo, sabiendo hoy nosotros que ninguna de esas obras muertas, porque así lo llama el apóstol Pablo, obras muertas, hacen que sea justo delante de Dios. O sea, ningún esfuerzo nuestro, ninguna entrega hace que tengas una correcta relación, que estés recto delante de Dios. Acá se trata de la rectitud delante de Dios. Justamente el día lunes estuvo bueno el programa, como decía un hermano, decía, se puso intenso el programa, por personas que traen comentarios, ¿no? Que a veces están fuera de lugar, pero también comentarios por la indignación que le da a la persona religiosa, le da indignación la libertad, le da indignación ver gente libre, se siente mal, a tal modo que a Jesús lo llevaron a la cruz, a Pablo lo apedreaban continuamente, o sea, le tiraban piedras. ¿Por qué? Porque eso es lo que produce la religión. Dice que la ley produce ira,
¿no? En el libro de Romanos capítulo 4, versículo 15, dice, porque la ley produce ira, y donde no hay ley, no hay pecado. Entonces eso es lo que nosotros enseñamos, que Cristo en su cuerpo, en el madero, Él vino y Él cumplió la ley. No hay un ser humano que pueda cumplirla. Nosotros podemos guardar mandamientos, más yo guardaba mandamientos. Usted puede guardar mandamientos, pero imposible cumplir la ley. ¿Por qué? Porque para cumplir la ley usted tiene que tener la naturaleza de Cristo. Cuando Dios vino, cuando Cristo vino, vino sin pecado. Su naturaleza divina, su naturaleza celestial, su naturaleza de Dios mismo, no tenía que cumplir ninguna ley, porque en Él no había pecado. Entonces, Él no tenía que ni guardar ni cumplir. Entonces, cuando Él viene, Él cumple la ley. Él mismo cumple la ley. Ya cuando fue a la cruz, Él cumplió la ley. ¿Por qué? Porque su naturaleza no era de robar, su naturaleza no era de adulterar, su naturaleza no era de fornicar. Aunque estaba en semejanza de carne, pecado. Porque le dolía si lo pinchaban, tenía frío, tenía calor, tuvo sed. ¿Te acordás que un momento dijo, tuvo sed, tuvo hambre cuando ayunó? O sea, pero en semejanza de carne, pecado, pero no una naturaleza pecaminosa. Entonces Jesús, Cristo, Él cumple la ley. ¿Por qué? Porque su naturaleza era de Dios, su naturaleza era divina, Él mismo era Dios mismo. Entonces Él viene y Él cumple. Entonces los fariseos, los religiosos no podían entender. Hasta el día de hoy no pueden entender. Dicen, no, ¿cómo es que cumplió la ley? Y cómo que usted, Pastor Leo, si me pregunta usted a mí, ¿usted cumple la ley? Claro, sí, yo cumplí la ley. ¿Por qué cumplí la ley? Porque nosotros, con la pastora Yashi, fuimos a la cruz. Juntamente con Él, morimos en la cruz. Juntamente con Él fuimos crucificados. Ya no vive Leo, ya no vive Yashi. No vivimos nosotros, más Cristo vive en nosotros. Entonces, como Cristo vive en nosotros y Él cumplió la ley, por lo tanto, es por fe. Amén. Al creer esas verdades, que Cristo vive en nosotros, que hay una nueva naturaleza, entonces nosotros ahí cumplimos la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque así como Él es, así somos nosotros en esta tierra, como dice 1 de Juan 4:17. Y al que se une a Él, un espíritu es con Él. No hay forma de que usted me diga, Pastor Leo, usted no se puede hacer un tatuaje. A mí nunca me gustaron, y no me lo voy a hacer tampoco porque no me gusta en mi cuerpo, en mi piel, no me gustan sinceramente los tatuajes. Me gusta verlo, ¿no? Cuando le miro a la pastora, tiene un tatuaje hermoso en la pierna de un cuervo con el escudo de San Lorenzo de Almagro, que yo se lo regalé. Me encanta ver ese tatuaje que está ahí. Por aparte, el color de la piel de la pastora es hermoso para tatuajes. No todas las pieles son para tatuajes. Pero entonces cuando una persona dice que se hace un tatuaje, está mal delante de Dios, no va a entrar o está en pecado, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque la naturaleza que carga la persona adentro es la naturaleza de Cristo, la naturaleza de Dios. Usted me estará diciendo en su mente, bueno, pero se tiene que expresar afuera. Pero lo que se tiene que expresar afuera es las buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Que usted hable esta palabra, que usted sea parte de este propósito eterno, que le conozcan a Cristo Jesús, que usted viva la tarea que Dios le asignó. ¿Qué tarea Dios te dio? Entonces ahí usted está cumpliendo el propósito divino, el propósito eterno que Dios le ha dado, y usted puede vivir en esta tierra libremente. Hoy tenemos un tema, no le estoy dejando hablar a la pastora Yashi, ya le voy a dejar hablar. Hoy tenemos un tema interesantísimo el tema que tenemos hoy, porque yo le puse de título, cuando Pablo está en lucha con el pecado. O sea, ¿qué momento? ¿Cuándo Pablo estuvo en lucha con el pecado? Tremendo. Ese tema, bienvenida Pastora Yashi, cambiamos de lado hoy, algunos se habrán dado cuenta, cambiamos de lado, tenemos la pantalla acá, cambiamos de lado. Bienvenida al programa La Gracia No se mezcla. Amén. Bendecidos con toda bendición, todos aquellos que se están conectando, les saludo desde acá, de Nueva York. Estamos muy contentos que se están ahí conectando, ahí nos pueden ir mandando saludos y diciéndonos de dónde nos están mirando, así cuando llega el momento de los saludos les podemos saludar. Si tiene alguna pregunta referente al tema que vamos a tocar, también lo puede hacer, pero del tema que estamos hablando, que en este caso será cuando Pablo está en lucha con el pecado. El tema es una pregunta.
¿Cuándo? ¿En qué momento Pablo tuvo lucha con el pecado? Un tema muy bueno, muy interesante. Y es algo muy contradictorio también, ¿no? Lo que vamos a estar leyendo, porque ha traído mucha confusión en el pueblo de Dios. Esa es la palabra, confusión, controversia entre los maestros, confusión para el pueblo, porque cuando los maestros están en controversia, cuando están en disensión, cuando no entienden, entonces traen confusión al pueblo. Muy importante tener maestros capacitados en este nuevo pacto de la gracia. Amén. Y a mí personalmente, esto que vamos a enseñar hoy, no nos da el tiempo, no nos va a dar el tiempo, porque vamos a saludar, queremos ver a aquellos que se conectan, de dónde nos llaman. También, pastora, si hay peticiones de oración, preguntas respecto a este tema que vamos a hablar hoy, ya le estoy dando, ¿no? Hablé algo tremendo. Cómo nosotros cumplimos la ley. Claro. O sea, yo estoy asombrado de mí mismo, y estoy asombrado de aquellos pastores, aquellos maestros que también se nos cruzan nuestro camino de una u otra forma. Hay un privilegio en nuestra vida que hablamos 2 idiomas, y eso también nos abre un poco el campo a escuchar también maestros en inglés, pastores de aquí de Estados Unidos, claro, o de Corea, o de Singapur, o de otros países también. Entonces, más la luz que Dios nos da, es esto algo maravilloso. Amén. Cuando Pablo, él dice que hay algo que está dentro mío y quiero hacer el bien y no lo hago, de eso vamos a hablar hoy. Vamos a comenzar en el libro de Romanos capítulo 7, Romanos 7, y antes de eso queremos orar, pastora, vamos a orar por lo que estamos presentando en este tiempo. Amén. Y aquellos que quizás nos pidieron temas como el Espíritu Santo, más adelante vamos a estar trayendo también ese tema que también tiene muchas diferencias en el pueblo de la gracia, ¿no? También están los que dicen somos trinitarios, están los que dicen somos unitarios porque hay un solo Dios, y otros dicen, bueno, hay un Dios pero en 3 personas. Todos esos temas son tremendos. No traemos estos temas para controversia, confusión o contienda, sino que para aclarar muchos puntos. El tema de hoy es aclarar, vamos a aclarar hoy. Aclarar puntos. De eso se trata el programa La Gracia No Se Mezcla, de poder aclarar puntos y especialmente palabras, ¿no? Versículos, textos que los aprendimos anteriormente en los pactos mezclados, pero con un enfoque totalmente erróneo a lo que realmente la palabra nos quería mostrar, podríamos decir, ¿no? Exactamente. A mí me tomó 22 años aprender Romanos capítulo 7, 22 años pensando, leyendo, volviendo a leer Romanos capítulo 7, uno de los capítulos más controversiales, donde la gente no lo puede entender bien, pero gracias a Dios lo pudimos entender y pudimos enseñarlo ya en otras clases privadas con los hermanos Jesús mi amor, y bueno, ahora lo vamos a dar al aire a otros también. Así que compartí esto, por favor compartí esta palabra que vamos a comenzar en el libro de Romanos capítulo 7, dice de la siguiente manera. Amén. Dice la palabra así en Romanos capítulo 7, versículo 1 dice así: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Muy bien, acá aparece una palabra en la Reina Valera y le ponen analogía del matrimonio o analogía tomada del matrimonio. La palabra analogía es una relación de semejanza entre dos cosas distintas.
una relación de semejanza entre dos cosas distintas. Entonces, toma el apóstol Pablo la analogía del matrimonio para llevarlo a la ley y la vida de una persona, de un ser humano. En este caso, de una persona que está en ley y una persona que estando en ley viene a la gracia. Pero tenemos que entender bien, Pastora Yashi, que lo que está hablando el apóstol Pablo es a los judíos, porque comienza diciendo, ¿acaso ignoráis, hermanos? Entre paréntesis, Romanos 7, buscalo en tu Biblia y anotá los versículos, por favor, que esto te va a hacer bien. Pues hablo con los que conocen la ley. Pregunta número 1, ¿quiénes conocen la ley en ese momento? ¿Quiénes conocen la ley? Los israelitas, los judíos. Los israelitas, los judíos. Los gentiles no conocen la ley. Estamos hablando, cuando se escribe esta carta, años 68, después de Cristo, ¿no? Aproximadamente. Entonces se escribe esta carta, hablo con ustedes que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. O sea, la ley se puede aplicar a una persona que está viva. Siempre usamos el mismo, me gusta mucho este ejemplo, que una persona va guiando su vehículo, lo para el policía porque va a alta velocidad, se estaciona la persona, el policía para atrás, cuando baja el policía y camina hacia el vehículo, el caballero, en este caso el hombre que iba manejando, se murió en ese instante de un ataque al corazón. La pregunta es, ¿le puede dar la multa, le puede dar el ticket a una persona muerta? No. La respuesta es no, es simple. Eso es lo que está diciendo. La ley se enseñorea, o sea, una ley terrenal, está hablando, el ejemplo que damos nosotros, una ley terrenal, ¿no? Donde hay una ley, si la persona está muerta no se puede aplicar esa ley. Vamos a ver lo que dice la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo, Pastora Yashi, y después le dejo a usted también. Amén. La Nueva Traducción Viviente dice así: Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Muy bien, ya tenemos entonces este primer versículo, lo tenemos aclarado. Analogía, comparación, dos cosas diferentes, matrimonio y la vida de una persona, de un ser humano, con la ley de Moisés. En este caso, una persona que quiere guardar la ley de Moisés. Entonces, el versículo 2 dice en la Reina Valera, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido. Acá toma la analogía. La analogía, claro. La mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, punto y coma. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Hasta cuándo ella tiene que estar bajo ese régimen de esa ley? Mientras el marido está en vida. Mientras el marido está en vida. Entonces, quiere decir que mientras nosotros estemos vivos fuera de Cristo, tenemos que vivir bajo la ley. En ese lugar, en esa situación, en esa posición, está la mayoría de los cristianos. La mayoría de los cristianos está en ese punto, está ahí en ese lugar. ¿Por qué? Porque ellos no murieron a la ley, no saben cómo morir a la ley, por lo tanto tratan de cumplir la ley, tratan de guardar mandamientos. Pero dice que acá lo que está aplicando es que es necesario morir para cuando usted esté muerto, la ley no te aplica. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de esto? La respuesta sería que nosotros tenemos que creer, como dice el libro Romanos, como dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. En Romanos capítulo 6 habla de que fuimos a la cruz con Cristo, morimos con Cristo y fuimos sepultados con Él y resucitados con Él. Ahí está explicando el apóstol Pablo cómo morir a la ley de Moisés. La única forma que no aplique la ley es estar muerto. Muerto entonces, ¿en quién? En Cristo Jesús. Aquí tenemos que entender bien esto. Dice, si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Por eso es necesario morir para quedar libre de la ley de Moisés. Y el versículo 3 dice, Pastora Yashi. El 3 dice, así que,
si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. En la versión Nueva Traducción Viviente, dice así. Dice, así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Tremendo. Hasta que la persona no muere en Cristo Jesús, entonces, y se casa con otro, entonces adultera. En esa posición está hoy la iglesia que no entiende que murió la ley. Ellos quieren estar con Cristo, porque el asunto es que ellos no rechazan la gracia. Exactamente. Ellos abrazan la gracia, la quieren la gracia, abrazan a Cristo. Somos salvos por gracia, pero tenemos que guardar la ley. Claro. Entonces ellos están en un adulterio espiritual. ¿Por qué? Porque todavía no murieron para ser libres de esa ley y casarse con otro. Ahora vamos a ver acá cuál es el otro, el cual nosotros hoy estamos casados. Porque nosotros estamos casados con otro. Ya morimos en Cristo, morimos a la ley para ser de otro. La iglesia que no entiende esto, la iglesia que está en los dos pactos, no puede ser del otro. Todavía quiere ser de Cristo, quiere guardar la ley, está en la mitad, se considera tibia, porque no está ni fría ni caliente, y es, como dice una versión, es muy peligroso estar en ese lugar. Vivir en ese lugar es realmente peligroso. ¿Por qué? Porque nunca va a poder experimentar el favor, la bendición, los beneficios de la gracia, porque mientras esté bajo la ley de Moisés, será el impedimento para poder recibir todo lo bueno de Dios. Por eso Pablo decía, yo en verdad no vine a conocer nada de ustedes. Lo único que yo vengo es a predicar al Cristo resucitado. Esa es mi meta, predicar a Cristo, la cruz de Cristo, hablar de Él, porque Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Por Él fueron creadas todas las cosas, sean principios, potestades, todo lo que podemos ver por Él y para Él. Todo tiene que ver con Cristo Jesús. Es maravilloso vivir en ese maravilloso pacto y la enseñanza del apóstol Pablo. Escucho predicadores de gracia, pero la mayoría están inclinados a ese evangelio diferente, que es el evangelio de la circuncisión, donde hubo salvación, sí, hay salvación, sí, donde hay sanidades, sí, donde hay milagros, sí, donde hay mover del Espíritu Santo, que es Dios mismo, que sí, pero lamentablemente hay algo superior, por eso un mejor pacto establecido bajo mejores promesas, porque algo poderosísimo, Pastor Ayashi, en esta verdaderas enseñanzas de este nuevo pacto de la gracia. Así es, claro que sí. Por eso estos versículos han traído mucha, podríamos decir, controversia, porque la gente quiere seguir queriendo, estando vivos a la ley, ¿no? Queriendo regirse bajo la ley, cuando ya en Cristo la ley ha muerto, podemos decir, ¿no? Ya la ley no funciona. Pero al nosotros querer cumplir la ley, estamos manteniendo viva. Entonces como que no hemos visto no se han dado cuenta que el esposo murió, digamos, ¿no? En este caso, ¿no? Por la analogía que se está dando, el ejemplo, ¿no? Por eso este ejemplo es tremendo, que pone el ejemplo del matrimonio, para hacerlo bien claro, que por supuesto si un matrimonio, el cónyuge muere, ya la persona queda libre para casarse, aunque muchas iglesias aún todavía han tomado estos versículos para que la gente no se case, ¿no? Porque no se han dado cuenta, no han entendido que esta analogía es para mostrarnos la muerte que hemos tenido realmente cuando recibimos al Señor, ¿no? A través del sacrificio de Jesús, a través del sacrificio de la cruz. Conozco personas que están juntas, que viven juntas, hombre y mujer, eso se llama concubinato, o
unión libre, le dicen aquí en Nueva York, hablo de Estados Unidos, y no han ido a casarse al registro civil. Otros que se han casado por iglesia, pero no se han casado por el registro civil. Ese matrimonio no vale. O sea, lo importante es la ley del matrimonio aquí en la tierra. Aún siempre me casé por iglesia. Sí, está bien, para los hermanos estás casado, pero no está bajo una ley. La ley es la que se aplica bajo el registro civil, la ley del matrimonio. O sea, las leyes estuvieron terrenales. Y están siempre terrenales. Y es fácil para personas cuando están casadas sin una ley terrenal, decir, bueno, me levanto y me voy. Nadie me puede, ni la policía, ni un juzgado, ni la corte, nada. ¿Por qué? Porque la persona nunca se casa, nadie puede reclamar nada. Exactamente, y aún es así, porque si una persona, por más que vivan juntos, si no están casados, cualquiera de los dos que fallece, van a tener que llamar al pariente más cercano, que esté vivo. Sí. Si los padres viven, llaman a los padres, para que se haga responsable de esa persona, podríamos decir de ese sepelio, ¿no? No la persona que vive con él, porque esa persona legalmente no es nada. Ok, eso es la ley en Estados Unidos. En Estados Unidos, puede ser que en otros países, ahí dicen, no, si tienen 8 años juntos, ya lo consideran marido y mujer. Bueno, estamos hablando, lo que Pablo trajo, un matrimonio, una ley fuerte, es una ley fuerte el matrimonio, eso es lo que queremos decir, y la ley de Moisés con la persona. Entonces, mientras la persona está viva, esa ley tiene poder sobre esa persona. Pero cuando muere, en Cristo muere, la ley no tiene poder. Entonces, como murió en Cristo, ahora puede ser de otro, está libre para casarse esa mujer, esa iglesia, mujer, nos pone como mujer. Estamos libres para casarnos con otros. Amén. No vayan a estar esperando las mujeres ahora que se muera el marido, ¿no? Bajo ningún punto de vista, para casarse con otro, ¿no? La esposa dice, no, me metí una vez en un lío, no, no me meto más, según ella. Capaz que espera 2 meses y se casa. Por fin. Por fin se terminó esto. Versículo 4, miren lo que dice el versículo 4. Ahora vamos a la historia de Pablo. Ahora comienza a aclararse un poco la cosa. Sí. El versículo 4 dice así: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Muy bien, acuérdense que empezó a hablarle a aquellos que están bajo la ley de Moisés, a los judíos. Le dicen, ustedes quieren seguir en esa ley, y mientras estén en esa ley hay un problema, ustedes van a vivir mal. ¿Por qué? Porque es imposible llevar frutos para Dios estando bajo la ley. Es imposible, porque el Espíritu no va a producir fruto en tu vida porque estás bajo una ley. Es necesario, dice, hermanos míos, morir a esa ley. ¿Cómo? Mediante el cuerpo de Cristo. Amén. O sea, como Cristo muere, yo muero con Él, morimos con Él, como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vive Leo, ya nos morimos con Él, entonces somos de otro. ¿De quién somos ahora? Ahí lo dice bien clarito, del que resucitó de los muertos, del resucitado. Hoy, nosotros como iglesia y Cristo, el resucitado, somos uno solo. Amén. Por eso en una prédica enseñamos del Cristo anunciado, aquel del Antiguo Testamento, del Cristo encarnado que estuvo en las calles de Samaria, de Jerusalén, de Judea. Por ahí anda la hermana Rosa, nuestra hermana de Jesús, mi amor, anda en Israel. Anda en Israel. Sí, anda en Israel, tira foto y video y me los manda ahí continuamente. Ahí estamos en Hebrón, estamos en el palacio que era David, estamos en... Muy lindo. Saludo, hermana Rosa, si nos ve algún día por ahí. Amén. Entonces, ¿qué estamos hablando? Bueno, entonces, ahora Cristo, nosotros juntamente con Él, morimos con Él, entonces, el Cristo anunciado, aquel que fue anunciado en el Antiguo Testamento, Cristo encarnado, aquel que anduvo por Samaria, por Judea,
en Belén, ese es el Jesús de Nazaret, y después viene este que habla Pablo, que es el Cristo resucitado. Es muy importante este Cristo resucitado. Amén. Y después viene Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. O sea, así más o menos se ve bíblicamente. Y aquí tenemos al resucitado. Por eso Pablo, en 1 Corintios capítulo 2 dice, yo me propuse no a querer saber nada de ustedes, sino vengo a enseñar, a predicar, a exaltar a al Cristo resucitado. Lo mismo estos programas, la gracia no se mezcla. Terminamos este versículo y vamos a los saludos. No se vaya, porque queremos saludarles, Pastora Yashi. Amén, amén. Así que vayan saludando, poniendo de dónde nos está mirando. Amén. Para que seas de otro, del que resucitó los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. El mismo versículo, the same verse, en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera. El 4, ¿no? Yes. El versículo 4 en la Nueva Traducción Viviente dice así. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como el resultado podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Amén. La única forma, ojo que no está hablando de buen comportamiento, que está incluido el buen comportamiento, la buena conducta, pero lo que tiene que ver el Evangelio, de esas buenas acciones que dice aquí en esta versión, y de fruto que dice en la versión Reina Valera para Dios, tiene que ver con el propósito de Dios, tiene que ver con que esto que estamos haciendo, lo que usted está haciendo para que la palabra llegue, para que le conozcan a Cristo, para que conozcan estas verdades, porque conociendo estas verdades es que la gente es libre. Amén. Porque el pueblo siempre perece cuando hay ignorancia, ¿no? Así es. Sí, sí, justamente hoy en Facebook leí un post que había un muñequito que decía agua 50 kilómetros, decía, ¿no? Y después decía H2O 50 metros, ¿no? O sea, agua 8 kilómetros. Entonces, claro, el que no sabe qué es H2O, dice, entonces agarró y se fue, se iba como arrastrando, muerto de sed, pero iba a 8 kilómetros para allá. Pero a 50 metros tenía agua. Nada más que estaba en la forma que se escribe, ¿no? En español, y después estaba en la forma científica o química, o la física, ¿viste? Entonces, y alguien decía, se perece por falta de conocimiento. Me gustó mucho. No lo copié, lo tenía que haber copiado. Me gustó. Por eso es muy importante este conocimiento de esta palabra, este conocimiento maravilloso, y de cómo podemos llevar fruto, cómo podemos llevar acciones, buenas acciones para Dios. Para Dios. Si lo hace para Dios, si yo lo hago para Dios, voy a estar bien con usted también. Y usted va a estar bien conmigo. Así es. Amén. Muy bien. ¿Quiere decir algo más de acá? No, vamos a los saludos. Vamos a los saludos. Si la pastora tiene ganas de saludar, a ver si aparece Fernando por ahí, que apareció el lunes. Me lo perdí. Estaba intenso. Estaba escuchando el programa, pero no estaba mirando la pantalla, así que tenía los audífonos y estaba escuchando, pero no sabía lo que estaba pasando en escrito. Estaba cocinando la pastora. Así que se salvó que no le contestara. Bueno, vamos a saludar ahí a los amados que vemos conectados. Está con nosotros Yolanda Rangel Rosales, nos dice saludos, amén. Bendecida hermana Yolanda, que estás ahí conectada con nosotros. También está Solis Ortiz, nos dice bendecidos amados pastores Leo y Yashi, abrazos desde Santa Cruz, Bolivia, amén, bendecidos. Gloria a Dios. Muy contento que desde Bolivia nos estés mirando, la verdad que nos alegra mucho saber que ahí en Bolivia está llegando esta maravillosa gracia. También nuestro querido hermano Ricardo Áviles de Rancagua, Chile. Dice, bendiciones, amados pastores, gracia y paz. Amén. Bendecido, hermano Ricardo Áviles. Ahí te enviamos un fuerte abrazo a Rancagua. También está Yolanda Rangel, nos dice amén, amén a la palabra, lo que estamos comentando. También
El pastor Javier Noguera nos dice: bendecidos, les saluda el discípulo amado, muy buena enseñanza. Amén. Bendecido, pastor Javier Noguera, que está ahí. Él dice el discípulo amado, muy bien. También está conectado con nosotros nuestro hermano Jimmy Beltrán, de acá de la ciudad de Nueva York. Nos dice: ya al fin llegué y conectado ahora con la palabra. Abba Padre, bendecidos todos los justos. Amén. Bendecido, hermano Jimmy, que estás ahí conectado con nosotros. También está ahí conectada con nosotros nuestra querida hermana Gabriela Guajardo, desde México. Nos dice: Abba Padre. Amén. También está con nosotros el pastor Jesús Rey Velázquez, de la Iglesia de la Gracia Jesús Mi Amor, allá en Trujillo, Perú. Nos dice: saludos, bendecidos pastores, y a todos los que están conectados, saludos desde Trujillo, Perú. Ahí enviamos también saludos a la amada en Trujillo, Perú. También está con nosotros nuestra querida hermana Débora Abigail, ahí está conectada con nosotros. Nuestra hermana Débora nos dice: saludos pastores desde Phoenix, Arizona, el lugar más frío de USA. Amén. Amén, amén. Bendecida, querida Débora. Ahí te enviamos un fuerte abrazo. Te vamos a mandar unas calentadores porque sé que estás pasando mucho frío. Nosotros tenemos cuatro estufas, tenemos en un garage, ¿no? La tenemos guardada, así que si necesitas calentadores, te mandamos. Te vamos a visitar, te vamos a llevar los calentadores. También está ahí conectado nuestro hermano Mati del Faro, amén, del Fabro. Te enviamos saludos ahí, Matías, que estás ahí conectado. También nuestra hermana Gaby Guajardo, se ríe ahí en los comentarios. También el pastor Javier Noguera, de la Iglesia de la Gracia Jesús Mi Amor, de Buenos Aires, nos dice: saluda a Estela y Ailín. Está ahí también conectada con él nuestra querida hermana Estela y Ailín, están ahí también mirando el programa, así que les enviamos un saludo también, un fuerte abrazo a nuestra querida hermana Estela y Ailín, que están ahí conectadas también con nosotros. Nuestro hermano Mati del Fabro nos dice: saludos pastores, bendecidos. Amén, bendecido con toda bendición. También ahí veo conectada con nosotros nuestra hermana Kelly Sánchez, también de Trujillo, así que le enviamos ahí un saludo y un fuerte abrazo. Si no le saludé, puede enviar su saludo y decirnos de dónde nos estás mirando. Amén. Sí, Gabriela Guajardo dice: Fernando, nos acordamos Fernando del lunes, que se puso intenso. Fernando, así se habla. Y él estaba como en otra prédica, porque nosotros estábamos predicando una cosa. Salió con un tema como salió el tema del pudor de las mujeres, que cómo andan las mujeres con el vestido transparente. Como diciendo, salió como diciendo: estoy en otro partido, ¿no? Se equivocó de cancha. Se equivocó de canal. Bueno, pero ahí estamos, lo perdimos. Estoy mirando, sí, saludamos a todos, a Analía, a Dina Casales, ¿la saludaste también? Sí. A Dina Casales. Bendecidos para bendecir, amados pastores Leo y Yashi, desde Argentina, gracia y paz. Muy bien, te saludamos. No la vi a Dina Casales yo. Marlene, bendecido pastor. Sí, a Marlene de Trujillo también. No la saludé, no la vi. No, tampoco. saludos, hermana Marlene. Amén. Desde Nuevo Analía tampoco. Florencia, Analía Verónica Ticera. Ahí le saludamos, como dice. Bendecido con toda bendición, amados pastores Yashi y Leo. Un gran abrazo desde Argentina, la banderita argentina, los amamos. Amén. Muy bien. Félix Marcano dice: acá estamos trabajando en Venezuela, full sintonía. Saludos para el pastor Félix, que está haciendo una obra tremenda. Hace una semana, 10 días, juntó 35 pastores en Gloria a Dios. Les hizo un almuerzo a pastores de esta ciudad donde él está predicando, aquí en Venezuela, y les compartió un video de nosotros, parte de un video de muy pocos minutos. También les habló de la gracia, la justicia. Qué bueno, yo me gozo realmente y quiero ayudar cuando pastores están reuniendo gente para enseñar y hablar y predicar esta maravillosa gracia. Muy bien. Elsie Melgar tampoco le veo acá. Elsie Melgar está también ahí. Mirá, Elsie dice: muy buenas noches, amados pastores Argañarás. Te saludamos entonces, querida. Te saludamos, hermana Nedelce. Raquelita Arias, sí. No, es Raquelita dice: amados y preciosos pastores, sí, te veo ahí, un placer estar
expectantes, se ven muy bien. Saludos cariñosos desde Perú, dice la hermana Elsie también, dice amén, amén. Dice Gabriela, bendecidos con toda bendición, queridos pastores Leo y Yashi, gracia y paz. Amén. La hermana Gabriela dice, qué bendición verlos juntos hablando de la maravillosa palabra de gracia. Hasta ahí llegamos, creo. También un saludo. Solís Ortiz. Sí. Solís Ortiz dice, bendecidos, amados pastores, Leo y Yashi, abrazo. Sí, de Santa Cruz, Bolivia, sí. Yolanda también la saludaste. ¿También la sí. saludamos? Sí, Okay. muy bien. Vamos, seguimos entonces, escuchen, porque esto es interesante lo que estamos trayendo hoy. Sé que no nos va a alcanzar el tiempo, así que nos tenemos que comprometer para la semana que viene poder terminar. Pero a donde lleguemos, Pastora Yashi, sé que es de bendición. Amén, amén. Ya me imagino que es de bendición porque para mí fue de gran bendición después de 20 años de leer la palabra, estudiar la palabra y de estar en tantos seminarios y en tantos institutos y ver tantos maestros y yo en realidad vi los mejores predicadores del mundo. Aquí vi en Estados Unidos los mejores predicadores del mundo. Por la gracia de Dios. Yo pude ver a Paul Chong-Gi-cho de Corea, que es podríamos la decir iglesia lo más grande de cada país. más grande de todo el mundo. Al evangelista, estuve al lado del evangelista Reinhard Bonker, un evangelista que le predicó a millones y millones de personas. Trabajamos con nuestro hermano Gille Ávila, con Alberto Motesi, con Anacondia, con tanta gente, con Fraser y tanta gente, porque toda esa gente en algún momento vino a New York, con Cindy Jacob, con tanta gente nombrada, ¿no? Pero al no tener todos estos predicadores amados, al no tener la revelación de la gracia, no pueden enseñar estas cosas. Así es. En su momento nos fueron útiles, sí, claro que sí, y los bendecimos y queremos que alguno de ellos podrá recibir esta maravillosa gracia. Amén. Pero estas enseñanzas te ubican en un lugar donde dice acá, donde podés llevar fruto para Dios, donde vas a vivir en buenas acciones delante de Dios. Así que ya tenemos esto, Pastora Yashi, de la analogía del matrimonio con la ley y una persona, y un ser humano. Entonces, mientras la persona no muera con Cristo, no puede morir a la ley. Por lo tanto, mientras la ley esté viva, el problema es que el pecado está vivo. Porque donde no hay ley, no hay pecado. Donde no hay ley, no hay transgresión. Amén. Entonces, es muy importante las dos cosas. Saber que Cristo quitó el pecado, pero también saber que nosotros hemos sido muertos a la ley de Moisés. Amén. Y para eso vamos a leer en el capítulo 7 del libro de Romanos, porque ahí es donde estamos hoy. Vamos a seguir con este versículo 5. Leímos 1, 2, 3, 4. Vamos con el 5. Vamos con el 5. El 5 dice así: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Me río porque vamos a leer el 5. ¿Te diste cuenta? No me di cuenta. Bueno, después lo miramos en la grabación. Bueno, cuando yo la conocí, que éramos novios, no era que no hablaba español, no, pero como la gente que la rodeaba a ella, sus amigos, la escuela, hablaban todos inglés y ella manejaba el inglés como una persona de acá, entonces no es que yo le enseñé español, no, pero sí escribía horrible, escribía una falta de ortografías, entonces ella me escribía cartas, yo le dije en otra ocasión, no es, la patrona ya no aprendí a escribir tanto de hablar, pero me escribía, ¿no? Esas cartas, cartas de amor, ¿no? Cartas románticas, ¿no? Entonces yo con una virome roja le corregía la falta de ortografía. De maestro de español. Sí, yo no se sientan mal aquellos que tienen falta de ortografía, porque yo considero que tengo muy poca falta de ortografía, muy pocas, casi nada.
Pero entonces cuando y me decía, ¿qué sos, mi maestro? Mi maestro decía, en vez de leer la carta se ponía a corregírmela. Pero yo digo, no, lo que yo quiero que aprendas bien castellano, le digo, que aprendas bien a leer y a escribir, ¿no? Lo que pasa es que hasta los 12 años estudié español, después ya no me enseñaron más español, entonces hasta ahí quedé hasta los 12 11 años, 11, porque usted a los 11, claro. a los 12 ya estaba acá. Claro, prácticamente. bueno, sí. 11. Ok, muy bien, seguimos entonces, porque mientras estábamos en la carne, ok, la pregunta, acá ya tenemos una pregunta, mientras estábamos en la carne, ¿cuándo estábamos en la carne y qué significa la carne? En este caso, en este versículo, la carne es naturaleza pecaminosa. Note ahí, carne, naturaleza pecaminosa. Eso es lo que dice Pablo. Porque mientras estábamos en la naturaleza pecaminosa, cuando éramos pecadores, cuando éramos, como decía mi papá Polo, satánicos. Polo estaba bien, éramos satánicos. Satánicos. Sí, a mí me causaba mucha gracia porque él siempre que alguien no estaba en Cristo decía, no le hagan caso a ese satánico. Porque mi mamá le quería hablar a algún vecino y mi papá dice, déjalo, ese es un satánico. En verdad tenía razón, porque tenía naturaleza caída. El que no está en Cristo, ¿dónde va a estar? Hay dos caminos solamente. Dos lugares, o en Satán o en Cristo. O en Cristo, claro. Sí, claro. La tenía clara, Polo. Ok, dice, porque mientras estamos en la carne, o sea, naturaleza pecaminosa, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Muy bien. Vamos a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera. El 5 dice así. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Tremendo. Muy bien. Eso para aclararle lo de la naturaleza, que no es mío, que ya está en los traductores, que cuando habla de carne, habla de vieja naturaleza. ¿Cuál era tu vieja naturaleza? Pregúntate, ¿cuál era tu vieja naturaleza? Adámica. Estamos hablando de los que están en Cristo. Claro. Era satánica, era adámica, era caída. El problema era que como esa naturaleza caída, encima de eso, no nació de nuevo, se le daba ley, las pasiones pecaminosas por la ley obraban, actuaban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. O sea, nunca podían llevar una vida de Dios, una vida de Cristo, una vida de santidad. ¿Por qué? Porque estaba condenado por la antigua naturaleza caída, Pastora Yashi. Así es, claro que sí. Dice, porque mientras estábamos en la carne, y eso es bueno aclarar, ¿no? De la carne nos lleva a las pasiones. Por eso me gusta la traducción en lenguaje actual, que lo dice tan claro, porque nos aclara bien el versículo, ¿no? Sí. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, o sea, porque antes, hoy, no como muchos creen que tenemos dos naturalezas, hoy tenemos una naturaleza, la nueva naturaleza en Cristo, ¿no? Pero antes, la vieja naturaleza era la que era controlada, dicen, por los deseos pecaminosos que actuaban dentro de nosotros. ¿Y por qué esos deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros? Porque estábamos vivos a la ley. Y al estar vivo a la ley, esos deseos pecaminosos se echaban a funcionar, podríamos decir. Se activaban, exactamente. O se multiplican. También, claro. Entonces, ahí es donde empezaban a actuar esos deseos pecaminosos que nos llevaban a nosotros a las cosas malas, los deseos malos, como dice, y a cosechar acciones malas y negativas, ¿no? Realmente es una traducción muy clara para nosotros entender, ¿no? ¿Qué es lo que este versículo quiere enseñarnos, ¿no? Muy bien. Nosotros nos casamos en el 91, en el 95 tuvimos nuestra primera hija y en el 96 nuestro segundo hijo varón. Estos niñitos se criaron
con papá y mamá, siendo ministros, porque del año 97 nosotros nos convertimos en ministros del Evangelio, viajando por diferentes lugares aquí en Estados Unidos, porque yo no tenía papeles todavía legales, no podía salir de Estados Unidos. Entonces, las invitaciones eran varias, porque nos desempeñamos en una tarea de evangelista. Yo me desempeñaba como evangelista, pensé que ese iba a ser mi llamado definitivo, ¿no? Porque justamente este fin de semana que estuvimos en el Bronx, le decíamos a un hermano, estuvimos nosotros aquí en esa iglesia, estuvimos en la calle, estuvimos en una plaza, estuvimos en este estadio, estuvimos en tal lado predicando, ¿no? Inclusive, ¿se acuerda cuando hicieron el cine, la película en el cine? Sí, y yo no prediqué, pero justo decían, necesitamos un traductor y me llamaron a traducir del inglés al español, al final terminé predicando igual, pero cuando nosotros estuvimos en todo ese mover de los pactos mezclados, que estábamos vivos a la ley porque no sabíamos morir en Cristo, a la ley de Moisés, criamos a nuestros hijos bajo la ley de Moisés. Era más ley que gracia. Sí le hablamos de Cristo, le hablamos del amor de Dios, les hablamos de todo eso, pero justamente la semana pasada mi hijo me hablaba y él me decía, la ley, esas enseñanzas destruyeron mi vida. Literalmente, él me dice, destruyeron mi vida. Hasta el día de hoy. Era una locura que un niño ande por la tienda de Toys R Us. Toys R Us es donde venden juguetes para niños. Y él andaba, hoy nos causa gracia, o en ese tiempo nos causaba gracia, hoy no. Nos causaba gracia porque él tenía 3 años, 2 años, y él reprendía a todos esos muñecos feos, ¿no?, que nosotros decíamos que eran satánicos, que venían de Satanás, o si veía algo de Walt Disney, decía, te reprendo en nombre de Jesús, y nos causaba gracia, ¿no? Me acuerdo que la maestra nos llamó porque él se puso en la televisión, en el jardín de infantes, o en la guardería cuando lo cuidaba, se puso en la televisión y dijo, no, por favor, no vean a los Teletubbies, no los vean porque de su pancita salen demonios y le van a agarrar a ustedes. Entonces la maestra nos llamó diciendo, ustedes le hablan mucho de Satanás, a su hijo le hablan mucho del diablo. Le dijimos, no, en verdad le hablamos de Dios, pero también sí le hablamos del diablo, hablamos de Satanás, hablamos de demonios. Por eso nosotros hoy tenemos la pasión, el entusiasmo de varias cosas. Una, la ley de Moisés, que la ley vino a matar, a destruir. La ley es el Dios de este siglo. Segundo, que Satanás fue destruido en la cruz con sus demonios y fueron encarcelados. O sea, y tenemos 30 años en esto. Esta es nuestra vida, esta es mi vida. Yo no sé hacer otra cosa que estudiar la palabra y traerla. Amén. Y caminar en esa palabra. Lleno de errores, sí. El que me conoce me va a ver que estoy lleno de errores. Pero, como el apóstol Pablo, siempre en triunfo, siempre en victoria, amén, siempre saludable, siempre próspero, siempre bendecido para bendecir a otros, siempre bendecido con toda bendición. Pero en realidad, nuestros 2 primeros hijos, criados bajo los pactos mezclados, sufrieron mucho los estragos, amén, de esto, de la ley, de Satanás, de los demonios, del diablo. No para bien, para mal. Mal, exactamente. Diga, pastora Yashi. Para mal, exactamente. Y lo que le trajo fue más sufrimiento que alegría o que gozo o que paz y tranquilidad, porque en realidad no les trajo paz a su vida ni tranquilidad, sino al contrario, les trajo todo lo contrario. Y por eso es nuestro deseo y nuestro anhelo de traer esta maravillosa gracia a su vida, para que no sufran, porque en los pactos mezclados se sufre mucho, se sufre por querer agradar a Dios y se sufre creyendo que uno siempre está perseguido, que uno siempre algo viene atrás tuyo para o castigarte o atacarte, o si estás haciendo algo para Dios, crees que el diablo te va a atacar porque estás haciendo algo para Dios. Si no estás haciendo nada para Dios, crees que Dios te va a caer encima porque no estás haciendo nada para Dios. Entonces siempre te sientes atacado. Y ese es el problema de la ley, ese es el problema de los pactos mezclados, y por eso uno quiere traer esta luz, esta claridad, para que puedas vivir en esa paz y tranquilidad en Cristo Jesús. Y predicadores y pastores de la gracia, que conocen ya la gracia, no la mezclen. Amén. Porque nos sentimos a veces, porque quizás la gente no viene, porque en esto no hay mucha emoción,
aquí no tiramos el saco a nadie, aquí no soplamos, aquí no le ponemos aceite, aquí no entusiasmamos, aquí no animamos, no estamos llamados a animar, aquí estamos llamados a traer las verdades como Pablo las trajo. Así es. Cuando Pablo hablaba, y yo estoy seguro, por eso toda gente que está en Jesús Amor, que quizás no somos números, pero la gente son viejos, son ancianos y están saludables, no toman ni un medicamento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque han conocido esa verdad, han recibido esta verdad. Amén. Y te mantiene la vida saludable, próspero. Mira a la hermana Rosa. La hermana Rosa el fin de semana sembró mi vida. Para allá, por Western Y anda Union. viajando. Y está en Latinoamérica. Y siembra al pastor Leo. Y de ahí se fue para Israel, paseando. Pasea por todos lados la hermana Rosa. Y por España. Amén. Y así puedo hablar de muchos. ¿Por qué? Porque al recibir estas verdades, las personas, y tiene 84 años, 84. Está fuerte, está sana y disfrutando la vida, podríamos decir, ¿no?, que Dios le ha dado. Porque ella dice, yo creo lo que dice mi pastor Leo. Amén. Porque los hijos le hablan por ahí en contra. La familia dice, no, a mí no me... Yo creo en esa gracia que recibí del pastor Leo, porque así lo dice, y esa gracia de Jesús, mi amor, es mía y yo vivo la buena vida. Está Amén. para ti también, está para usted también. Así es. Dios no te llamó para vivir en pobreza, miseria, en escasez, con dolor. Dios no te llamó para estar de clínica en clínica, de hospital en hospital. Pero reciba esto. Versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Versículo 6, Pastora Yashi, dice de la siguiente manera. Dice, pero ahora estamos libres de la ley. Pare ahí. Estábamos en la carne, nuestra naturaleza pecaminosa, y dice, pero el pero ese, una proposición, te cambia todo lo anterior. Estamos en la carne, estamos en la naturaleza pecaminosa, las pasiones pecaminosas se multiplicaban, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley encima despertaba esos malos deseos y producían cosecha de malas acciones que nos llevaban ¿a dónde? Nos llevaban a la muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. Que usted pueda decir, gracias Señor, porque con estas enseñanzas yo soy libre de la ley. I'm free. Amén. Gloria a Gloria Dios. a Dios. Gloria a Cristo Jesús que nos hizo libres de esta ley. Amén. Glory to God. Amén. Gloria a Dios. Dice, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. ¿Cómo estábamos antes? Sujetos a la ley. Porque antes la ley nos controlaba, estábamos sujetos. Dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿La letra qué? La ley, que fue escrita en piedra, ¿no? Por eso dice, no bajo el régimen viejo de la letra, de la ley. Tremendo. La pastora es más acelerada que yo para predicar. Pero digo acelerada porque ella se va para adelante. Porque mirá lo que dice acá. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Excelente lo que dijiste. Ahora yo lo llevo a pensar, piense usted. ¿Cuándo morí aquella ley que estaba sujeto? ¿Cuándo? La respuesta es bien fácil, ya te la dimos en todo el programa. Cuando moriste juntamente con Cristo. Con Cristo, exactamente. Fuiste crucificado, moriste. Entonces cuando moriste ahí, moriste a la ley, como dice la patrolla, que te tenía sujeto. Nos tenía sujeto. No podíamos ser libres. Exactamente. Por eso dice, si el Hijo de Dios te libertare, seré verdaderamente libre. ¿Cómo tuvo que hacer? Tener que morir. ¿Te acuerdas que a nosotros nos decían, cada uno cargue su cruz y sígame? Cargue su propia cruz, ¿no? Y canciones, ¿no? Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz. Este es un camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Pues tengo a Cristo en mi vida, con Cristo puedo escalar. Tum, tum, tum. Si habremos cantado, si habré dirigido esa canción en tantos lugares. A veces me siento débil, ya no puedo escalar, pero alzo mis ojos al cielo y Cristo fuerza me da.
Ya viene la... recompensa. La canción está buena, pero no aplica. No aplica. Es el problema, no aplica. Porque usted y yo no vamos llevando ninguna cruz. Sí, pero pastor, Jesús dijo, el que quiera sigue, tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo, vengan conmigo al Calvario. Amén. Vengan conmigo porque ustedes necesitan ser crucificados juntamente conmigo. Vengan y sean crucificados juntamente conmigo. Vengan al Calvario, vengan a la cruz, vengan y juntamente tienen que ser crucificados. Ese es el Evangelio de Cristo. Este es el Evangelio. Así es. Saber que tenemos que ser juntamente crucificados. De esa forma, morimos a aquella ley en la cual estamos sujetos, de modo que sirvamos. Amén. Cuando alguien recibe estas verdades, cuando alguien recibe esta gracia, Pastora Yayi, ¿sabe lo que quiere hacer? Servir a Dios. Servir a Dios, exactamente. En donde pueda. En donde pueda, en donde sea, y querés, y te entra un hambre de aprender más, de leer más, de estar ligado, conectado a las cosas del Señor, ¿no? ¿Querés servir a Dios? Con Querés servir todo. continuamente. Con tu trabajo, con tu negocio, con tu dinero, Con tus talentos. con tus tus talentos, dones, con todo. con todo. Tremendo. Con todo tu ser. Yo le digo, Señor, todo lo que tú me diste, ¿no? Me gustaría tener un poquito más finanza para estar en mucho más, estar en la televisión. Me encanta la televisión. Me encanta la radio, poder estar en radio, pero no hay finanza. Si hubiera finanza no podría avanzar más. Horas, no importa, horas. Si lo hacía los pactos mezclados, metido en una radio 3-4 horas predicando. Medias verdad y medias mentira. Imagínate ahora que tenemos esta verdad, poder hablar y llevar esta verdad. Estamos sujetos a la ley, morimos, ya no estamos más sujetos a la ley, ahora servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no, como dice la pastora, el régimen viejo de la letra. Ya no más vivir bajo la ley de Moisés. En la otra versión dice de la siguiente manera. La otra versión dice, pero ahora fuimos libertados de la ley. Pare ahí. Ahora, ¿qué dice? Fuimos... Libertados de la ley. Muy bien. Porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Mirá lo que hace la ley, mirá lo que hace la ley. La ley te tiene preso. Por eso Pablo decía, estamos confinados bajo la ley. Estamos presos bajo... El problema del ser humano, ahora entre paréntesis, del cristiano, que no conoce estas verdades, está preso. Está confinado. Está sujeto, no sé cómo decirlo. Por eso que, por más que va a la iglesia, por más que ora y ayuna, viene un COVID y lo mata. Justamente este fin de semana usted me estaba comentando de un pastor acá en el Bronx, ¿no? Que murió en el COVID. Ah, sí, sí. Los hermanitos que conocimos en era el Bronx. De Queens era él. De Jamaica. Sí, ahora... De Jamaica y murió en el COVID. ¿Pero era ancianito, viejito? La verdad que no le pregunté. ¿Era así viejito como yo? Yo creo que era así. Era un pibe. No le pregunté realmente la edad, pero la hermana me dice que el pastor falleció por el COVID y que la iglesia tuvo que cerrar. Cerró la iglesia debido a que el pastor falleció. Y tristemente todo esto lleva, como dice, ¿no? La ley te lleva a la muerte. Claro, no estamos ni acusando, ni condenando, ni burlándonos, por supuesto, porque hay sufrimiento. Exactamente. Pero lo que queremos que a usted no le pase. A nosotros no nos va a pasar. ¿Por qué? Porque estamos creyendo correctamente. Claro. Y todos los días seguimos creciendo en esta gracia. Es triste ver cuántos ministros que realmente aman a Dios, como decíamos la vez pasada, ¿no? Aman a Dios, quieren servir a Dios, pero lamentablemente al querer seguir bajo la ley, están bajo el ministerio de muerte, y el ministerio de muerte siempre te va a llevar a la muerte. O sea, te va a llevar a la muerte física, a la muerte espiritual, te va a llevar a estar mal, porque eso es lo que hace la ley. La ley fue hecha solamente para mostrarte el pecado, para que puedas correr al Salvador, correr a Cristo, no para quedarte en la ley, ¿no? Tremendo. Justamente hace 5 años más o menos, nosotros estábamos en un canal de televisión aquí en New York, canal de TV, que salía también en Latinoamérica,
y salen algunos estados, pero más que todo aquí en Nueva York salía este canal. Y el director de ese canal, como que estaba un poquito medio, no estaba bien de salud y cuando hablamos con él, por ahí estaba comiendo semillas. ¿Viste la semilla eso? Nueces, son ricas, a mí me gustan. A mí también me gustan. Sí, pero viste, y decía no, que el doctor me dijo que tengo que, cuando tengo hambre tengo que comer esto, porque tengo muchos problemas de salud. Joven, unos 62 años, no más. Para mí es joven, no sé, a uno que me ve joven de 30 años, por ahí Matías dice, está re viejo. Qué joven, un viejo, dirá Matías. Por ahí. Sí. Si ya Marco y Ashley están mirando, son unos ancianos. Y entonces le hablamos a él era el director del canal, un hombre buenísimo, un hombre de Dios, como dice, sincero, amable, entregado a las cosas de Dios, un hombre que si costaba el programa $1.500, él nos dejó a $500, ponele, porque él quería que estemos. Él decía, ustedes son una pareja que se ven muy lindos, por lo menos nos decía, no sé si era para que entremos al canal, se ven muy lindos, hablan bien, tienen que estar en este canal. Y le dijimos, bueno, pero el presupuesto, dijo, todos tranquilos, yo voy a ver cómo los puedo ayudar. Y cuando justamente nosotros estábamos empezando con esta gracia, teníamos recién pocos años, y le hablamos, pero él decía, no, yo ya tengo la gracia. Pero cuando escuchamos sus prédicas, siempre más ley que gracia, que es ley, hacer en tu fuerza para agradar a Dios, buscar tu propia justicia, entrar en los rituales, entrar en las obras muertas de tantas cosas, de vigilia, de ayuno prolongado, de oración, de duro trato al cuerpo. Y en unos pocos meses después de eso ya no lo vimos más, porque lo internaron con un accidente cardiovascular y lamentablemente no lo vimos más y perdió el canal, tuvo que tomarlo otra persona. Y eso nos causa tristeza. El que tomó el canal me llamó a mí porque era un pastor que nosotros lo invitamos a predicar a nuestra iglesia en el año 2008, hace muchos años, cuando recién justo empezamos, el año que empezamos, 2007, 2008, conocimos a este pastor, lo invitamos porque alguien nos recomendó, predicó en nuestra iglesia y de él nos vimos como hasta el 2018, ponele, ¿no? 10 años, ponele. Y sabía quién era yo sabía quién era él, pero no tuvimos una linda relación. Yo prediqué mucha iglesia de él en Santa Fe, en Argentina, y entonces él me llamó y dijo, compré el canal, eso fue el 2019, compré el canal, me gustaría que estés, pero me decía el precio, yo le dije, bueno, me parece hoy no podemos por el precio. Le hablé un poco de la gracia, me dijo, sí, nosotros también conocemos. Eso fue el 2019, año 2022, falleció con 55 años, joven. Usted me dirá, pastor, usted le predica la gracia que no recibe, se muere. No, tranquilo. Puede ser, ojo, puede ser, porque hay varios. Pero sí, Terena también le hablé de la gracia, se murió también, no recibió. Pero es mejor que reciba, escuche. Porque son sinceros. Claro. Mi vida es hablar con gente, con pastores, con predicadores. Esta es mi vida. Claro. No tengo otra vida. Y queremos nosotros, nuestro deseo, que estas verdades ustedes puedan recibirlas. Terminamos con este versículo, Pastora Yashi, de la Nueva Traducción Viviente. Amén. Que dice, pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, mirá lo que dice, no según el antiguo modo. Ok, ¿cómo se servía a Dios en el antiguo modo? Bajo la ley, ojo por ojo, diente por diente. Usted iba a la iglesia porque si no iba tenía temor que Dios le iba a castigar. Usted daba su diezmo porque la motivación era que si no lo dabas eras un ladrón y el devorador te iba a comer todo lo que tenías. Por eso usted daba el diezmo. O sea, por eso usted vivía en el antiguo modo, el antiguo pacto, que era servir a Dios condicionalmente.
El antiguo pacto te dice, si tú oyes la palabra, si tú guardas los mandamientos, si tú guardas los estatutos, si tú no te apartas ni a diestra ni a siniestra, ninguna de las enfermedades que le mandé a los egipcios te las mandaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová Rafa, Jehová sanador. Había condiciones, es el antiguo modo que dice acá. Ahora estamos bajo el nuevo modo, estamos en otro modo, ¿Cuál es el modo ahora? El antiguo modo consistía en obedecer la letra de la ley. En eso consistía el antiguo modo, dice acá, en obedecer la letra de la ley. Pero ahora estamos mediante uno nuevo, el de vivir en el espíritu, con mayúscula. ¿Cómo usted hace para vivir en el espíritu? You have to die. Usted tiene que morir. ¿A quién? A la ley de Moisés. ¿Cómo morimos? Mediante el cuerpo de Cristo. Amén. Estamos presos, sujetos a la ley, pero ahora fuimos a la cruz, morimos, fuimos sepultados, resucitamos y ahora podemos vivir en espíritu. ¿Por qué? Porque estamos con Él resucitado. Amén, tremendo. Por eso cuando las iglesias se detienen mucho en el Jesús de Nazaret, que fue el Cristo, el hecho hombre, el Dios hecho carne, el que caminó por las calles de Samaria, Judea, Jerusalén, como dijimos recién, pero si te quedas mucho ahí, es peligroso. ¿Por qué? Porque hay más. Si usted está ahí en ese lugar, es peligroso porque no va a poder tener los beneficios. Y estos chicos, chicos que dije, estos pastores de la televisión, era gente que estaba ahí en ese lugar. Sí, milagro, prodigio, mover, 40 iglesias acá, 50 por allá, 70 canales, y todo eso es bárbaro. Pero si no tenés la verdad, y if you don't have the truth, si usted no tiene la verdad, entonces perecerá de los estragos de este sistema caído, porque su naturaleza tiene que ser cambiada a la nueva naturaleza, nueva creación de Cristo Amén. Jesús. Así es, claro que sí, tremendo. ¿Tiene sueño? Ok, la dormí. Ok, no, muy bien. Pastora Yashi, vamos a saludar antes de terminar. Amén. Saludamos a aquellos que todavía no les saludan. Yo voy a mirar en mi compu y usted mira en su compu. Bueno. Háblate como lo... Bueno. Saludamos a Fabriani Sánchez, ¿le saludamos? No, Okay, saludamos. Saludamos entonces a Fabriani, dice saludo desde Colombia. Amén, ahí Colombia presente, bendecido. Nuestra hermana Yolanda nos dice, entendiendo perfecto, mis hijas pasaron por lo mismo y las escucho con mucha tristeza cómo sufrieron porque todo era del diablo. Así es. Yolanda, si tuve la oportunidad. Les enseñó así, yo también, pero no tanto, pero todo lo satanizábamos. Así es, nosotros también, exactamente. Lo que hicimos realmente fue hacer sufrir a nuestros hijos a través de los pactos mezclados, ¿no? Llevándole a querer que ellos sean supuestamente mejores y los llevamos a un lugar de sufrimiento. Mérita Sandoval nos dice bendiciones pastores Leopoldo Argañarás y Yashi, es muy agradable escucharles, saludos en el nombre de Jesucristo, amén, bendecida con toda bendición querida hermana Emérita. También nuestra hermana Gaby nos dice gloria a Dios, gracias Jesús por tu sacrificio perfecto y tu gracia que nos hizo libres, justos, perfectos, completos en ti para siempre. Tu palabra es verdad y la verdad nos quitó el velo. Así es, querida hermana Gloria Gaby. a Dios. Amén, gloria a Dios. Nuestra hermana Raquelita Arias nos dice aleluya. Solís Ortiz nos dice gloria a Dios, libres de la ley, del pecado y de la muerte. Amén, así es. Nuestra hermana Yolanda se ríe ahora la canción que cantábamos, dice sí, la recuerda también. La vamos escalando perdaño. Y nuestra hermana Raquelita dice qué tremendo. Así es. A ver, ¿tenés algún otro saludo que no vea yo? No, le quería decir a Emérita, seguramente nos está mirando desde Córdoba, República Argentina. Qué lindo es Córdoba, ¿no? Qué lindo. Argentina es muy lindo, che, muy lindo país.
Gracias, los saludos de Colombia, estoy mirando acá. No, creo que lo que vos leíste es lo que tengo acá. Sí, creo que yo. Sí, estuvimos con la hermana Yolanda allá en Tamaulipas, Ciudad Victoria, Gloria y nos pudimos tomar una foto juntos, lo comentaba la otra vez. Y sí, nuestros hijos hoy día, uno de nuestros hijos estudia psicología, la mayor se graduó, pero sí en su adolescencia, en su crecimiento hacían cosas a escondidas, porque si nosotros lo descubríamos le dábamos un castigo. Siempre fueron fieles a estar en la alabanza, siempre fueron fieles a estar en la iglesia juntamente con nosotros, pero como dice, estaban llenos de condenación, llenos de culpa, y siendo niños no pudieron disfrutar de muchos dibujitos animados o muñequitos, no pudieron disfrutar del cine o de tantas cosas, que no estoy diciendo que todo es válido, no estoy diciendo eso, pero sí no todo es pecado y no todo es satánico, eso es lo que vamos, no todo tiene que ver con el diablo. Es más, dice la palabra que todo lo que no es de fe es pecado, así que si no es de fe ya te pone en lugar de pecado. Pero gloria a Dios por estas enseñanzas. Por favor, hoy no podemos terminar porque el asunto es esto. La enseñanza de hoy tiene que ver con Pablo, capítulo 7. Lo invito a que lo lea. Esa lucha que Pablo tenía con el pecado, con la ley, ¿cuándo era? ¿Era antes de ser cristiano o después cuando ya era cristiano? Lo dejamos para el próximo. Lo dejamos para el próximo capítulo, sí, Pastora Yayi, claro que sí. Los hermanos se conecten el próximo miércoles, así que ahí vamos a ir llevando el desenlace de este tema para que puedan tener la respuesta de lo que está hablando Pablo, si era antes o después. Exactamente. Si de estar en la gracia, ¿no? Claro, si todo lo que él escribe en ese capítulo 7, como yo les decía el otro día, a mí me tomó muchos años, ahora usted lo puede tener, estas maravillosas verdades. Coincidimos con varios maestros en este aspecto, varios maestros acá en Estados Unidos más que todo, en este capítulo 7 del libro romano. Bueno, no más saludos entonces, Pastora Yayi, ¿no quedó otro saludo? No. Muy bien, a ver si lo tengo acá. No, estamos todos, creo yo. Nedelsi, un abrazo Nedelsi, te queremos mucho. Amén. Mañana nos vemos, Jimmy, nos vemos mañana. Muy bien, a todos los hermanos de Jesús, mi amor. Por ahí está la hermana Aide, también la saludamos si en algún momento se conecta. Amén. Aide, un beso también para vos, espero que estés ahí también. Amén, así que los saludamos ahora y los esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche, hora de Nueva York, acá con La Gracia. Con el programa La Gracia, no se mezcla. No se mezcla. Chau, chau. Chao.